Muy bien, un saludo para todos y todas. A continuación, voy a desarrollar un tema que es central, fundamental o es parte importante del enfoque del trabajo práctico que tenemos que resolver, en este caso sobre la comunidad de la lonja, que es sobre la que estamos trabajando en este momento, pero que es aplicable como metodología en general para cualquier proyecto. Y como bien se ve aquí en esta placa, es lo que denominamos en nuestro enfoque metodológico el eje económico-financiero, ¿sí? Dentro del desarrollo de esto, lo que propongo para ver es tres partes o tres secciones. Una primera refiere a conceptos generales para entender de qué hablamos cuando hablamos de un eje económico-financiero, qué significa eso. Una segunda parte que es estos conceptos y esta parte de la metodología llevada a instrumentos de aplicación, por eso esto de aspectos instrumentales, de qué herramientas nos vamos a valer para poder expresar esto. Y un tercer punto tiene que ver con la aplicación de estos conceptos y estos instrumentos en el desarrollo de un proyecto sociohabitacional similar al que estamos llevando adelante. Entonces, yendo a la primera sección, a los conceptos generales, vamos a ver algunas cuestiones, valga la redundancia, conceptuales, que nos van a permitir entender mejor de qué estamos hablando con esto del eje económico financiero. Una primera cuestión que nos parece importante retomar tiene que ver con un aspecto, una cosa que se planteó en la clase referida a planificación estratégica, es lo referido a la integralidad de un proyecto de gestión de hábitat, ¿sí? Como nos quedó planteado este interrogante acá, clase de título, quizás recuerden esta placa de aquella clase, donde la noción de estrategia integral la planteamos a partir de la interrelación de tres ejes, que también forman parte de la propuesta de la guía que estructura el trabajo práctico. Un eje referido a lo social, para decirlo en términos simplificados, ¿no? Todo lo que son aspectos socios organizativos, ¿sí? Cómo se organiza la comunidad, de qué manera se gestiona, nociones de derechos y ciudadanía, de qué manera se da la participación, todo lo que hace a lo sociocomunitario. Un segundo eje llamado espacial o constructivo o relacionado a los aspectos materiales del hábitat, donde aquí aparecen las cuestiones que son quizás más afines a nuestra formación en la Facultad de Arquitectura, con cómo se dan las formas de construir, qué alternativas, tecnologías constructivas, cómo se hace el seguimiento técnico, si se piensa en etapas, si se desarrollan prototipos, todo lo que hace a lo constructivo, ¿no es cierto? Y a la forma de organizarlo, desde ya que con un matiz distinto para el caso de proyectos de hábitat. Y un tercer eje en esta propuesta que hace una estrategia integral tenía que ver con lo económico o lo económico financiero y que tiene que ver con el manejo y la articulación de recursos, ¿no? Formas de financiamiento, si hay formas de economía social, qué recursos se usan, ¿no? Todos estos conceptos que están acá en color negro son como apuntar cosas, posibles temas que están incluidos dentro de estos ejes. Entonces, la confluencia de lo social, lo espacial y lo económico son partes de poder tener la idea de una estrategia integral. Entonces, de estos tres ejes vamos a estar tomando este tercero, que es lo económico o el eje económico-financiero, a partir de qué nociones. Una primera noción que nos parece interesante es, quizás si se quiere anecdótica, pero que nos parece importante, es básicamente la etimología de la palabra economía, ¿no es cierto? Eh, en el origen de la misma palabra combina dos términos, dos nociones, uno como es casa
y otro norma en el sentido de regla. Entonces habla de ley o regla de la casa. Esto ya nos da una noción que la economía apunta a la generación y a la aplicación de normas o reglas que permitan mantener ordenada una unidad de funcionamiento. En este caso nos lleva a la noción de casa, ¿no es cierto? En su origen etimológico, como decíamos al principio. Entonces, esta cuestión del eje económico-financiero, teniendo en mente que son una serie de normas o reglas para el funcionamiento de una unidad, a partir de qué se estructura, qué dos grandes nociones articula. Una primera, relacionada al término económico, que estamos entendiendo lo económico, la economía, a los fines, siempre a los fines de lo que nos interesa a nosotros en nuestro trabajo, como la articulación de dos cuestiones. Por un lado, las necesidades, todas las apetencias o deseos que experimenta el ser humano para consecución de sus fines, dice acá la definición de manera textual, pero tiene que ver, el concepto de necesidad acá es entendido en sentido amplio, necesidad de todo tipo, materiales, no materiales, psicológicas, toda una serie de necesidades que experimenta el ser humano en la realización y en la reproducción de su vida. Y por otro lado, la satisfacción de esas necesidades es a través de medios o recursos, pero que tienen una característica que son escasos. Por eso acá la definición de medio recurso refiere a cosas aptas para satisfacer estas necesidades, ¿no? Que requieren esfuerzo, trabajo o una contraprestación para obtenerla. Por ejemplo, dinero. A lo mejor un satisfactor para una determinada necesidad requiere la mediación del dinero. En otros casos, no. Pero algo que tienen en común, más allá del tipo de mediación que tengan, es este término de escasez. Entonces, siempre hay una tensión aquí presente, ya que las necesidades tienden al infinito y los recursos tienden a la escasez. Entonces, lo económico tiene que estar mediando en estas cuestiones. Y por otro lado, están los aspectos que hacen a lo financiero. ¿Y a qué requiere lo financiero? A la evolución y al movimiento que tienen estos recursos en el tiempo, ¿sí? Muchos lo pueden intuir y es correcto que así lo sean. Por ejemplo, el satisfactor dinero, en la evolución en el tiempo, tiene una serie de cuestiones que le suceden, donde aparece la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Si eso circula en un mercado, aparece la idea de tasa de interés que lo influyen o no. Entonces, en el caso de ser un bien material, sufre depreciaciones o desgastes, no es lo mismo si fuese una maquinaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Si lo entendiéramos así como recurso, no es lo mismo el costo o en su funcionamiento cuando lo tengo nuevo que a medida que se va depreciando con el paso del tiempo, en ese caso para bien una máquina o herramienta. Pero lo financiero lo vamos a atar a la noción de cómo esos recursos o medios se comportan a través del tiempo. Entonces, la noción de económico-financiero articula estas dos cuestiones, que nosotros las tenemos que ver reflejadas y aplicadas en el uso de recursos en un proyecto sociohabitacional, ¿sí? Entonces, esta es una primera cuestión que hace a lo económico-financiero. Una segunda noción que nos parece importante destacar, insisto, con la mirada que tenemos de orientarla hacia la realización de un proyecto sociohabitacional, es lo que aparecía cuando hablábamos de la relación entre necesidades y recursos y movimiento de recursos en el tiempo, es justamente esta noción, esta palabra de recursos, que para los fines de un proyecto sociohabitacional es una palabra que le vamos a prestar bastante atención porque es el desafío que van a tener al momento de llevar adelante el proyecto. Entonces, recursos refiere a elementos que pueden utilizarse como medios para alcanzar un fin determinado. Antes hablamos de satisfacer una necesidad del ser humano y acá también lo vemos desde la perspectiva de un medio que me permita alcanzar un fin.
Y acá enlistamos 3 características de los recursos que siempre se tienen que tener en cuenta al momento de administrarlos o de disponer de ellos. Uno tiene que ver con la noción de utilidad, dicho en el sentido que no sea útil para el fin que estamos persiguiendo. Otra, que la disponibilidad es limitada. Esto tiene que ver con la noción de escasez que planteábamos antes, ¿no? Frente a necesidades infinitas, la posibilidad de acceder a ciertos recursos, de disponer de él, siempre va a tener una limitación. Raro que encontremos un recurso que lo podamos definir como infinito o ilimitado. Y esto tiene que ver con esta noción del potencial de agotamiento o consumo. Así como puedo disponerlo en el tiempo brevemente, siempre tiene el potencial de agotamiento o consumo refiere a que en algún momento ese bien, ese recurso, se va a acabar o se puede acabar. Entonces, estas son como características en lo que hace a la noción de recurso. Y una segunda cuestión que nos interesa, a fines de un proyecto sociohabitacional, y que esto es una cuestión bastante importante en el enfoque que nosotros le proponemos, tiene que ver con qué entendemos por recursos o de qué manera podemos catalogar o clasificar a los recursos, ¿sí? Entonces acá abrimos una serie de posibilidades al concepto recurso que son de aplicación en el proyecto. Recordamos, esta cuestión conceptual que estamos desarrollando en 2 o 3 diapositivas son cuestiones muy básicas, muy básicas, muy sencillas y orientadas directamente al desarrollo del proyecto sociohabitacional. Entonces, volviendo a esta cuestión de la clasificación de los recursos, es muy común, o es casi un reflejo, que relacionemos la noción de recurso. Hablar de recurso en un proyecto es circunscribirlo solamente al recurso económico, como puede ser el dinero. Pero en el desarrollo de este proyecto sociohabitacional, que quizás lo pueden haber empezado a intuir cuando vimos la dinámica de los actores sociales, cómo se relacionan los actores en un escenario, qué cosas se ponen en juego y qué transacciones se llevan adelante. Tomándolo de ahí, podemos ver, por ejemplo, que el recurso mayoría, bueno, esto es un término simplificado, pero por ejemplo, el apoyo político puede ser un recurso que forme parte de la administración de mi proyecto. No da lo mismo tenerlo o no tenerlo a favor. Siguiendo con esta línea, si nos atáramos a la teoría de actores sociales, por ejemplo, contar con organización al interior de la comunidad o en articulación de la comunidad con algún otro actor, este recurso de interacción es un recurso importante y es algo que lo tenemos que considerar y tener en cuenta. Imaginen este otro recurso, la confianza expresada en términos de consenso. No es lo mismo llevar adelante o pensar la realización de un proyecto de este tipo, si está involucrada o no está involucrada la comunidad, si hay organización o si hay consenso, que si no lo hay. Entonces, podemos verlo en términos de recursos. Saltando aquí este otro recurso, el recurso cognitivo, la información, no es lo mismo contar con toda la información que puede influir o afectar planificar un proyecto que no tenerla. Entonces, contar de golpe con una serie de informaciones que pueden ser claves para llevar adelante el proyecto, lo transforma en un recurso. Hasta el mismo tiempo se puede pensar como un recurso cronológico, contar con tiempo a favor o no en determinado aspecto del proyecto, ¿sí? Fíjense como en el medio de todos estos recursos, aquí aparece lo jurídico también, contar con esta posibilidad de tener a favor o no determinados recursos jurídicos, como las cuestiones materiales o tangibles son apenas una parte de toda la posibilidad que yo puedo tener como recursos a la hora de pensar un proyecto. El que dijimos al principio, que puede ser el más intuitivo, como es el dinero, o aquí lo que se denomina infraestructura, un recurso patrimonial, es cuando uno cuenta con bienes tangibles, físicos, que los pone en juego a la hora de un proyecto, ¿sí? Entonces, contar con un salón, contar con ya ciertas mejoras, ciertas cuestiones hechas en el barrio, por ejemplo, ¿no? Son recursos que pueden ser muy importantes
pueden ahorrarnos cuando los recursos se empiezan a relacionar unos con otros. A lo mejor contar con este recurso no significa necesitar menos de este otro, ¿sí? Cuando empiezan a relacionarse entre sí, pueden ir influyendo unos en otros, y está en nuestra capacidad de saber manejarlos y articularlos, poder sacar el máximo provecho posible para la consecución de los objetivos que nos planteemos, ¿sí? Entonces, una cuestión importante de esto es abrir la mirada a distintas nociones y categorías de posibles recursos. Vamos a salir de esta primera parte conceptual, donde hablamos de qué significa lo económico-financiero en cada uno de sus términos, y un concepto que nos interesa darle importancia, como es el de recursos. Ahora, esto, aproximándonos a cuestiones más concretas, ¿cómo sería en su aplicación, en su parte instrumental? ¿Cómo lo veo adentro del proyecto que vaya a formular? Entonces, una primera cuestión que nos interesa destacar, acá reinterpretando o mostrando de otra manera, hay diversas formas, diversos autores de entender la planificación de un proyecto, desde maneras muy simples hasta algunas mucho más complejas, pero poniendo la noción de proyecto en preguntas clave, ¿no es cierto? Que inclusive hay una metodología que propone planificar en 10 preguntas, pero tomando un poco esa noción, decimos, dentro de un proyecto, ¿por qué lo estamos haciendo? Que es la definición del problema y el diagnóstico que han estado elaborando y que está en curso. Y el para qué voy a hacer el proyecto tiene que ver, la respuesta está dada en el objetivo general. El qué en los objetivos específicos, que son la desagregación de este objetivo general, ¿no? O sea, ¿para qué voy a transformar determinada realidad? ¿Qué voy a hacer en los objetivos específicos? ¿Para quién? Involucra a la población que va a estar participando o no, o se va a ver afectada por la intervención de este proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay un plan de actividades y de acciones. Empiezo a pensar la parte más organizativa de la planificación. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Qué actores se involucran? ¿Se articulan? ¿Se hacen alianzas? ¿Hay antagonismos? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a participar del proyecto? El con qué, ya acá empieza a aparecer la noción de recursos, que vimos en la parte conceptual anteriormente. Entonces, ¿con qué lo voy a hacer? Porque de aquí hacia arriba se entiende todo muy bien, pero para poder concretarlo, plasmarlo, ya empieza a aparecer la noción de recursos. Y el cuánto cuesta, que acá está destacado, lo ven en otro color, es la noción de presupuesto de un proyecto. Cualquier proyecto de este tipo o de algún otro tema que sea más o menos similar, siempre van a tener en algún lado un instrumento o una serie de instrumentos que son el presupuesto, que reflejan ni más ni menos que la articulación de recursos. No es solamente un conjunto de precios monetarios de cosas, sino que un presupuesto refleja de otra manera, desde otra lógica, todas estas pretensiones en los actores, las acciones, los objetivos que quiero hacer, que estoy pensando antes. Entonces, desde este punto de vista y en el marco de este tipo de proyectos que les estamos proponiendo, vamos a darnos una definición de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, que esta noción que está aquí. La definición de presupuesto refiere a la expresión de la idea de un proyecto a través de la conversión en valores monetarios de los recursos necesarios para ejecutar las actividades previstas en cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Sí? Entonces acá está expresada de manera escrita un poco esta noción que les adelantaba anteriormente, ¿no es cierto? Idea de un proyecto en una conversión de valores monetarios, de recursos, ¿sí? Para ejecutar actividades en cumplimiento de los objetivos. Parece ser como el último eslabón de una cadena, pero que al mismo tiempo me permite ir verificando hacia atrás cómo se van articulando todos estos pasos para tener la noción esta de integralidad en un proyecto, ¿no? Integralidad por un lado y coherencia interna por otro, que es
una cuestión que siempre les hacemos hincapié, la cuestión de la coherencia interna. Entonces, a partir de esta idea de presupuesto, está esto que les comentaba. A la hora de formular y presentar un proyecto, hay que garantizar que sea coherente y consistente internamente. Esto significa que las cuestiones que van apareciendo en cada uno de estos puntos, que son específicas de esto, si estoy hablando de un objetivo, no hablo de una actividad y viceversa. Si estoy hablando de los actores, no meto otro tema. Cada tema en sí mismo tiene su especificidad, pero al mismo tiempo tienen todos relación entre ellos. Entonces, la coherencia y la consistencia es en que empiecen a aparecer estas relaciones entre todas las partes. No que se mencione una cosa en algún lado y no aparezca en otra, o aparezca una cosa por acá que no tiene nada que ver con las acciones anteriores, ¿sí? Entonces, la coherencia y la consistencia tiene que ver con la razonabilidad, que sea razonable en la consecución de los objetivos, mediante la ejecución de acciones previstas y donde se aplican los recursos que se describen, ¿sí? En una cosa muy sencilla, muy gráfica, cómo expresamos esta cuestión de la coherencia y la consistencia interna de un proyecto. A partir de los objetivos en un modelo simplificado, ¿no? Estamos simplificando el modelo, pero para que se pueda entender esto. A partir de los objetivos, acá los ponemos como reflejo del punto de partida de el que queremos transformar o así que queremos hacer, devienen una serie de actividades, metas, objetivos específicos, todo esto que le hemos explicado en la metodología, que estas actividades van a afectar y articular los recursos que tengamos disponibles y todo este circuito se va a expresar en un presupuesto, ¿sí? En este presupuesto del que estamos hablando acá. ¿Por qué planteamos esta cuestión circular o de ciclo? Yo a través de la lectura de un presupuesto, de un proyecto, si tuviese solo el presupuesto como un ejercicio imaginario, ¿no? Si tuviese solo el presupuesto del proyecto, tal vez podría animarme a inferir o entender o a explicarle a quien me presentara solo eso, cuáles son los propósitos que quiere alcanzar, los objetivos de un proyecto, ¿sí? Aproximadamente, y si no le estoy errando por mucho a lo que yo propondría en este ejercicio imaginario, me está hablando de la coherencia y la consistencia interna. Entonces cierra este ciclo, ¿no es cierto? Si el presupuesto refleja lo que quiero lograr con mis objetivos, es que he podido completar este círculo virtuoso de la coherencia y la consistencia interna, ¿sí? Eso es una cuestión que es muy importante tener en cuenta a la hora de la elaboración de los presupuestos. Es otra forma de reflejar nuestro proyecto o qué estamos queriendo lograr en la propuesta y formulación de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, con esta noción de presupuesto, vamos a ver alguna serie de instrumentos posibles que valga una aclaración. Estos modelos de planillas, digámosle, porque se ven expresadas mayormente con modelos de planillas, modelos matriciales, acá están presentadas de manera genérica, ¿sí? O general, o como una posible forma. A partir de acá se pueden hacer todas las modificaciones, cambios, agregar columnas que expresen determinada cosa, quitarle, agregar filas que expresen determinada cosa, esto usando una lógica matricial, como digo, ¿no? Por eso menciono filas y columnas. Pero acá está la libertad de poder hacer nuestros propios instrumentos, como les digo siempre, la creatividad entendida de otra manera, pero que me permita a mí expresar la articulación de recursos que voy a hacer para poder lograr todo lo que sean objetivos, metas y actividades que me estoy proponiendo, ¿sí? Entonces veamos acá este modelito, como este primer modelo muy sencillo, muy básico, donde imaginemos que aquí tenemos una serie de rubros, ítems, componentes, le podremos llamar, y el nombre puede tener distintas posibilidades, que serían como rubros o componentes genéricos de un proyecto de hábitat, ¿no? Y, por ejemplo, incorporar la tierra, refiere al suelo urbano, ¿no es cierto? Por ejemplo, obras de infraestructura, los materiales de construcción para la ejecución de viviendas, la mano de obra que ejecuta esas viviendas,
un local comunitario, ¿sí? Para llevar adelante ahí asambleas, reuniones o la actividad que sea, asistencia técnica, que puede referir, por ejemplo, a la participación de técnicos, que lleven adelante distintas actividades o conducir la obra o dar capacitaciones o hacer administración, no importa, esto es como un ejemplo genérico, insisto, y gastos operativos generales, administrativos, de viáticos, ¿no es cierto? Podría ser una posibilidad de decir, bueno, esto más o menos, como les decía recién, en un proyecto genérico tendría estas cuestiones. Entonces, fíjense cómo acá empezamos a jugar con esto que les decía, distintas columnas y filas que me empiezan a expresar distintas cosas. Por un lado, tengo aquí esto que le denomino monto solicitado. Estamos imaginando que le estamos presentando un proyecto a un financiante, a alguien que nos va a, posiblemente, si nos aprueban la presentación, otorgarnos los fondos para llevar adelante nuestro proyecto. Aquí aparece esta otra columna denominada aportes propios, que acá incorporamos un concepto que es como para que lo tengan en cuenta, puede aplicarse al proyecto que tienen o no, sería bueno que ustedes, si no les sirve como tal, que la noción de aporte propio, ¿a qué refiere? Es lo que en algunos lugares pueden encontrar denominado como contraparte, ¿sí? La contraparte de un proyecto, ¿a qué refiere? A recursos monetarios o no monetarios, que ya vamos a ver a qué refiere con esto, aportados por la organización que solicita el proyecto, que pueden ser considerados complementarios o indispensables en la ejecución del proyecto. En algunos casos pueden ser contraparte la misma población beneficiaria. Por ejemplo, la comunidad se hace cargo de producir bloques para llevar adelante la obra, ¿cierto? Por poner un ejemplo, podría ser disponer de un salón de usos múltiples, por ejemplo, para llevar adelante actividades o cosas así. Este concepto de la contraparte lo destacamos porque es muy común que en entes financiantes de este tipo de proyectos socios habitacionales exijan la cuestión de la contraparte. Puede aparecer a lo mejor como una cuestión desde algo más básico, como que le sume puntos a la calificación del proyecto y sea bien visto, pero si uno no tiene no pasa nada, o ciertas convocatorias donde la noción de contraparte es obligatoria, ¿sí? O sea que si uno no tiene algo para ofertar en contraparte, no califica, ¿no? Como para ir de un extremo al otro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, incorporando esta noción de contraparte, acá estos montos desde ya que son imaginarios, ¿no? A modo de ejemplo, yo le estoy solicitando estos determinados montos, ¿no? Al ente financiante para pagar materiales, la mano de obra. Pero, por ejemplo, acá, la mano de obra estoy pidiendo una parte para pagar y otra parte es contraparte que lo pone la comunidad. Entonces, imaginemos que acá estoy pidiendo para pagar los oficios más de los gremios especializados, por ejemplo, que es muy común que sean más complejos de llevar adelante, como plomería o electricidad. Y acá a lo mejor las obras más gruesas de albañilería o algo los hago organizándome con la comunidad o capacitando a la comunidad para llevar adelante las tareas gruesas de obra, ¿sí? Acá, por ejemplo, el local comunitario aparece totalmente como contraparte, no le estoy pidiendo nada al financiante, sino que directamente ofrezco como contraparte disponer de ese local. Y acá en la asistencia técnica a lo mejor pago algunas cosas y acá aparece otro valor que la comunidad consigue, a lo mejor hay una ONG, por ejemplo, ¿no? Que le aporta determinado trabajo técnico que hace las veces de contraparte. Entonces, fíjense cómo aparece otra forma de leer el proyecto. El monto que estoy solicitando comparado con lo que aporta la contraparte, de golpe fíjense que en el monto total que tiene este proyecto, cuando yo sumo así, me da el valor por rubro, ¿no es cierto? Acá sumo una sola cosa, pero por ejemplo acá, que se compone de pedido al financiante y de contraparte, en realidad lo que voy a gastar o lo que va a involucrar este proyecto es este valor. Está compuesto de una parte de solicitud y una parte que aporta quienes están formulando el proyecto. Y acá encima puedo leer el porcentaje de incidencia de cada rubro en el total del proyecto. Entonces, cuando yo sumo acá, este es el valor real del proyecto, el 100%, pero fíjense que de golpe de este valor que va a involucrar la ejecución del proyecto,
como yo tengo esta contraparte aportada, de golpe lo que le estoy pidiendo al financiante es el 67%, es decir, que lo que voy a estar ejecutando, en realidad yo al financiante le estoy pidiendo 2/3, para expresarlo de otra manera, estos porcentajes. Este hipotético financiante tendría que estar aportando 2/3 de lo necesario para ejecutar el proyecto y 1/3 se resuelve por aportes del propio proyecto, de la propia comunidad, ¿sí? Entonces, vean cómo acá en esta simple planilla, que es muy sencilla, hemos podido analizar distintas cosas y distintas maneras de mostrarlas o expresarlas o de relacionarlas, ¿sí? Vamos a ver una versión, imaginemos que al instrumento anterior lo complejizamos un poquito, una versión un poquito más amplia de esa planilla que podría ser perfectamente válida. Nuevamente tengo los rubros o componentes o ítems anteriores, los mismos: tierra, infraestructura, materiales, mano de obra, salón comunitario, asistencia técnica y gastos. Pero puede pasar que en la planilla anterior, que podría ser como un resumen si se quiere, ¿no? Quizás podría ser la planilla de resumen, acá puedo empezar a tener desagregada la composición de estos valores, ¿no es cierto? Estos valores imaginarios que tengo aquí, los estoy empezando a desagregar, ¿sí? Que es lo que le estoy pidiendo al financiante. Pero de golpe acá incorporo, por ejemplo, en esta posibilidad, como decíamos anteriormente, de darle creatividad o de mostrar otras cosas, de golpe acá puedo estar diciendo en cada uno de estos componentes y este valor, quién lo está aportando ya identificado usando la teoría de actores, identificando qué actor o quién de parte o qué va a aportar dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, de golpe, a lo mejor esta cuestión de la tierra, por ejemplo, lo aporta el gobierno nacional en un 100%. ¿Sí? La infraestructura, que antes figuraba, solo tenía tenía un valor y otro valor, pero de golpe acá digo, no, esta infraestructura la va a aportar el municipio, por ejemplo, en obras. Los materiales, ¿no es cierto?, van a ser aporte de una ONG, por ejemplo, y la mano de obra lo aporta la misma cooperativa, que era contraparte, ¿sí? Entonces así puedo ir discriminando. Entonces fíjense cómo acá puedo leer de otra manera las cosas. Si sumo en horizontal, acá de nuevo puedo tener el porcentaje de incidencia de cada rubro en términos monetarios, ¿sí? El 18%, el 15%, el 8%, ¿eh? Pero si sumara así, puedo tener otro porcentaje de incidencia, pero que tiene que ver con los actores. Entonces, fíjense que de golpe, el municipio, por ejemplo, que aporta en 2 rubros, tiene un 12% de participación en esto. La ONG que me apoya en el proyecto tiene un 16%. La universidad hace una cuestión de asistencia técnica y tiene un 18%, y de golpe la cooperativa está aportando el 25%. ¿Sí? Puede ser, es otra manera. Insistimos, es una manera posible de verlo. Y una segunda cuestión que es importante a tener en cuenta, porque hasta acá, como para poder entrarle al tema, lo vemos de manera simplificada, pero que ya es momento de tenerlo en cuenta, es la composición de cada uno de estos ítems o rubros a su interior se tiene que desarrollar de manera detallada. Entonces vamos a tomar un ejemplo, uno solo, porque no tiene sentido desarrollar todo. Imaginemos que es el ejemplo de asistencia técnica, ¿sí? Que anteriormente aparecía como un monto, ¿sí? Solamente yo tenía el monto resumen, pero si yo quisiera decir de dónde sale el monto que expresa determinado rubro, determinado ítem, el ejercicio que tengo que llevar adelante, insisto, en este caso está aplicada a la asistencia técnica con la articulación de recursos, tengo que empezar a desarrollar todo el detalle necesario que me permite obtener un solo valor resumen por rubro. Entonces, por ejemplo, acá en la asistencia técnica tendría, por ejemplo, ¿no?, un equipo de 1, 2, 13, 14 personas en distintos roles. Entonces tendríamos, por ejemplo, un coordinador de proyecto que trabaja determinada cantidad de horas por mes a un valor hora por una cierta cantidad de meses.
cuando hago este cálculo, me da el valor de lo que yo tendría que gastar en un año, en este caso, porque son 12 meses, para el coordinador de proyecto. Si tuviese que tener arquitectos, por ejemplo, trabajando en determinada cantidad de horas al mes, a un valor hora, a lo mejor no trabajan la misma cantidad de tiempo, quizás en menos tiempo, pero cuando hago esta multiplicación me termina dando el valor que necesito para poder cubrir esta parte de este componente. Y así, por ejemplo, tengo 10 encuestadores que van a hacer un trabajo de 4 meses, un empleado administrativo, por ejemplo, ¿no? Esto está tomado, insisto, con el ejemplo de recursos humanos, ¿sí? O sea, técnicos de trabajo. Pero si fuese cualquier otro rubro, me obliga a un ejercicio similar a este. Si estoy viendo la realización de talleres de capacitación, por ejemplo, quizás tenga gastos de librería, gastos de movilidad, ¿no? Y una serie de cuestiones. La parte de obra más constructiva, la que nosotros más conocemos, esa más o menos tienen una noción. Qué materiales de construcción lleva, cuánto es la mano de obra, ¿no? Como si hiciera un análisis de precio y todo eso. La suma de todos estos componentes es lo que realmente me va a dar el valor del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque el de dónde salen los valores de cada una de las partes que van a involucrar o que van a estar expresando la realización de mi proyecto, surgen de un análisis detallado, similar a este que le hemos mostrado como ejemplo, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos viendo una aproximación a la expresión de las cuestiones de recursos expresadas en instrumentos, ¿sí? En la noción de presupuesto. Pero, ¿qué pasa si, volviendo a lo de económico-financiero, aparte de ver lo económico como recursos en función de satisfacer necesidades, si también tomo la noción de financiera de variable de tiempo? Entonces acá puede estar la calendarización, que es el famoso diagrama de Gantt, que quizás ya lo conozcan de alguna otra materia, ¿no es cierto? Entonces imaginemos que acá podemos expresar en un diagrama de Gantt en un proyecto que tengo que reubicar unas viviendas, ¿no es cierto?, en un problema ambiental. Entonces, supongamos que acá este también es un ejemplo así hipotético, donde digo completar un trámite de la tierra, ejecutar infraestructura, capacitar unas cuadrillas, ejecutar unas plateas y unos muros para hacer las viviendas y todo. Bueno, estas actividades, ¿cómo se van a encadenar en el tiempo? Por eso acá está la noción de financiero. Todas las cosas que el presupuesto me las muestra todo junto me da una lectura de la cuestión. ¿Qué recursos voy a involucrar en el producto? Pero a su vez, esos recursos no suceden todos en el mismo segundo, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Sucede una distribución en el tiempo para la ejecución de esos recursos, ¿sí? O sea, estos proyectos socios habitacionales siempre tienen un plazo como cualquier otro proyecto, ¿no? Pero siempre se desarrollan en el tiempo. Tienen un desenvolvimiento y un encadenamiento de las acciones así. Entonces, en este caso, la matriz está compuesta por las actividades que voy a llevar adelante y en el otro eje tengo unidades de tiempo y es el pintado de las barritas. Entonces, quizás para que suceda una cosa, tiene que haber sucedido otra previamente. Entonces, eso hay que irlo encadenando con un criterio lógico para no decir que estoy haciendo primero una cosa, pues cuando esa es necesaria para que suceda otra. Y entonces eso es muy, muy importante. Acá la unidad de tiempo está expresada en meses, uno puede tenerla en trimestres, en semestres, en semanas o en días si quisiera, ¿sí? Normalmente en este tipo de proyectos trabajamos con horizontes, en este tipo de ejercicios, digo, como los propuestos, en horizontes de 12 meses aproximadamente, ¿no? Como para encadenar la propuesta que van a hacer. Y fíjense cómo acá, en una combinación de recursos y tiempo, puede aparecer un instrumento como este, que es como un plan de inversiones, donde nuevamente tengo aquí estos hipotéticos componentes o recursos, perdón, o rubros de un proyecto en las filas, y en este caso en las columnas aparece la distribución en unidades de tiempo, ¿sí? Acá está el mes 1, el mes 2, el mes 3, a la N.
¿Y qué estoy expresando en esta manera? Lo que antes mostraba con este valor solamente, que me estaba diciendo en la primera planilla que yo iba a usar 700, ¿no?, como valor en el rubro A, acá estoy indicando que esos 700 de qué manera se van a desembolsar o gastar o ejecutar o distribuir en el tiempo. Entonces, a lo mejor no ejecuto los 700 el primer mes o el último, a lo mejor es una distribución en el tiempo. Entonces, acá nuevamente me permite otra lectura de las acciones previstas para llevar adelante el proyecto. Nuevamente, si tomo estos valores aquí y lo referencio al monto total, que es la suma del proyecto, puedo tener el porcentaje de incidencia, ¿sí?, de cada componente en el total del proyecto, como lo vimos. Pero al hacer la suma esta en las unidades de tiempo, este porcentaje que está aquí abajo me va a dar una noción de qué porcentaje voy a necesitar disponer o desembolsar o gastar en determinado momento de desarrollo del proyecto. Y esto es una cuestión muy importante, porque muchas veces al momento de una solicitud de un financiamiento, puede pasar que no todo el escenario optimista, ¿no?, que nos aprueba nuestro proyecto, que no siempre se mandan o se acreditan todos los fondos disponibles para la ejecución de un proyecto. A veces tengo que empezar a llevar adelante cosas y todavía no tengo el desembolso, o para ejecutar determinadas cosas tienen que estar certificadas para que me desembolsen la otra parte. Entonces, supongamos que en algo que le pedí a la contraparte para que me paguen esta parte de materiales, me están pidiendo que esté ejecutada esta otra parte, es decir, que se cumpla este porcentaje, o que me digan que este porcentaje de todo el proyecto esté ejecutado. Si yo llego a este punto, de esta unidad de tiempo, analizo mi plan de inversiones y no he cumplido este porcentaje, quizás me trabe el desembolso de esto otro, y ahí estaríamos en un problema como equipo técnico, ¿sí? Entonces, por eso también poder aproximarnos a un estudio de cómo se van a suceder estos desembolsos en el tiempo, qué porcentaje voy a necesitar en cada unidad, es otra forma de analizar y de aproximarnos mucho más a lo económico financiero, ¿sí? Entonces, estas nociones, desde ya, en la realidad siempre hay flexibilizaciones, cambios imprevistos, eso forman parte de la ejecución. Esto no es una ciencia exacta ni una matemática precisa donde las cosas se dan de manera natural y perfecta, pero sin irnos al otro extremo de no tener ningún tipo de instrumento que me diga cómo voy a ordenar mis recursos, cómo lo voy a ejecutar, en qué lo voy a ejecutar y cómo va a ser eso a lo largo del tiempo, ¿sí? Va un poco por ahí la aplicación en instrumentos de las nociones económico-financieras de un proyecto de hábitat, ¿sí? Entonces ahora, esto que hemos comentado, la primera parte sobre lo que es lo económico, qué es lo financiero, y una aproximación genérica a instrumentos que yo puedo generar para mostrar, vamos a verlo aplicado al desarrollo de un proyecto sociohabitacional similar al que están llevando adelante. De hecho, lo similar tiene que ver, ¿por qué? Porque es un proyecto de compañeros de otros años, con una consigna similar, no exactamente igual, pero similar, con la misma lógica, el mismo enfoque en otro barrio, de un proyecto de este tipo. En este caso era para la comunidad de Villa Bajo Pueyrredón en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Aquí están los autores, el nombre de los autores, ¿sí? Y el objetivo general que se habían propuesto estos compañeros para trabajar en esta comunidad era generar un proyecto sociohabitacional que promueva la actividad socioeconómica de la comunidad de Villa Bajo Pueyrredón a través de la participación comunitaria, ¿sí? Ese era su objetivo general. Aquí el punto no está puesto en ponernos a hacer alguna corrección, si está bien, si es adecuado o no, ¿sí? No va por ahí la cuestión, sino para tomarlo a modo de ejemplo, inclusive está textual del trabajo de los compañeros, donde ellos se planteaban este objetivo general de este proyecto, que tiene que ver con lo socioeconómico en la comunidad y la participación comunitaria. Y como objetivos específicos se daban estos tres ejes de trabajo, ¿no? El fortalecimiento de las estructuras organizativas y comunitarias
que hay ahí en el lugar. Un segundo objetivo específico que tenía como eje de trabajo este proyecto que le llamaban Manos a la Obra, un nombre de fantasía inventado por ellos, pero que les permitía darle identidad, ¿sí? Para practicar actividades y emprendimientos, ¿sí? Buscando generar una fuente de empleo, ¿sí? Para atacar la desocupación, decían ellos, y para producir componentes que pudieran ser aplicados al mejoramiento del hábitat en el barrio. Y como un tercer eje, reubicar viviendas para solucionar un problema ambiental en cierto sector de la población, que un poco el reflejo está en esta volumetría que imaginaron los compañeros. Tiene que ver con que en esa comunidad, como para que se entienda de qué se está hablando, algunas viviendas estaban en lugares con potencial riesgo de colapso por ser una zona de barrancas, ¿no es cierto? Estaban en lugares complicados, con problemas ambientales importantes. Entonces, como parte de su diagnóstico, identificaban como una cuestión importante reubicar estas viviendas, pero reubicarse con qué los vamos a construir. Ahí proponían este proyecto para generar empleo y producir componentes y apoyarse en el fortalecimiento de la estructura organizativa presente en el barrio, ¿sí? Esto como para presentar el caso. ¿Y qué nos interesa mostrarles ahora? Siempre nos interesa remarcar que esto está tomado exactamente textual del trabajo de los compañeros, ¿sí? Por eso con la autorización de ellos, les ponemos tal cual lo presentaron en la carpeta, porque estos compañeros lograron mostrar de una manera bastante creativa, bastante visual, la ejecución, no solo la resolución de los objetivos y las actividades que tenían, sino cómo plasmaron la resolución de lo económico-financiero, logrando un poco esta cuestión que hablábamos en el gráfico circular de la consistencia y la coherencia interna, ¿sí? Entonces acá nuevamente recuperamos el objetivo general que se habían dado estos compañeros, ¿no es cierto? Aquí está texto como estaba antes. Los tres objetivos particulares que acá empezaron a usar como un recurso didáctico, visual, esta cuestión cromática, que ayuda en la lectura del documento, puede estar, si no está, no importa, eso no es algo excluyente, sino, como insisto, es una cuestión como más didáctica, donde está el primer objetivo que apuntaba a fortalecer y capacitar a la organización, el FARO se llamaba, esta organización, para fomentar la actividad, fortalecimiento organizativo, gestionar y poner en marcha el proyecto de producción de bloques, manos a la obra, ¿sí? De esta unidad productiva que se plantea el equipo técnico en su segundo objetivo, y en un tercer objetivo, desarrollar un plan de relocalización de viviendas en situación ambiental peligrosa, ¿sí? Donde usan lo que producen en el objetivo 2, ¿sí? Entonces aquí cada objetivo particular, conforme a la metodología propuesta, se desagrega en metas, ¿no es cierto? Tienen para este primer objetivo, acá hay 3 metas, ¿no es cierto? Usan esta nomenclatura numérica, 1, entonces la meta 1.1, meta 1.2, meta 1.3, lo mismo, objetivo 2, meta 2.1, meta 2.2, meta 2.3, y así, con esa misma lógica, esto le da un orden de lectura, de coherencia al trabajo. Entonces, de cada objetivo tenían esta serie de metas, y aquí los compañeros generan este instrumento, que esto es 100% de su propiedad intelectual, pero que a ellos les permitió darle un orden y mostrar de qué forma van a invertir y articular los recursos. Entonces, aquí lo que pasa a estar en la cabecera es el primer objetivo particular, por eso predomina este color celeste, este que han usado en el primer objetivo particular, que tiene que ver con el fortalecimiento y la capacitación de la organización El Faro. Entonces aquí tenemos solamente la primer meta, ¿sí? Por eso aquí está el 1.1, es solo una meta del objetivo particular 1. Pero aquí esta meta se desagrega en actividades, ¿sí? Fíjense que esta meta, por eso aparece el tercer dígito, la meta 1.1 es 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, y así sucesivamente.
donde ya en este nivel de desagregación de actividades, que es algo que ya lo hemos visto en la clase de metodología de formulación, ¿sí? Nada menos que nosotros conocíamos hasta esta altura, es decir, bueno, me imagino un conjunto de actividades para cada una de las metas, pero acá ellos generaron un instrumento posible donde ponen los tres ejes, lo socioorganizativo, lo económico financiero y lo tecnológico, donde van contando qué cosas van a involucrar, si esto involucra, si alguna de estas actividades involucra alguna cuestión socioorganizativa, la mencionan aquí. Usan esta columna de lo económico financiero para poder hacer un cálculo desagregado de recursos que involucran. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en esta, la segunda actividad, la meta 1, hablan de reuniones con la organización El Faro y hacen un cálculo donde involucran un recurso humano, como es un licenciado en trabajo social, afiches, marcadores, refrigerios. Nos han hecho el ejercicio tomando lo que mencionábamos cuando veíamos la planilla de la desagregación. Acá está la desagregación de cada uno. Entonces, estos compañeros, ¿a qué se pueden aproximar? A saber exactamente qué costo y qué recursos involucra la ejecución de cada una de las actividades que se pronuncian. Porque al hablar de actividades ya estamos hablando en un nivel concreto de desagregación, de cosas concretas que son acciones que pueden ser más que mensurables, ¿sí? ¿Qué otra cosa le agregan a este instrumento? Acá retomamos esta noción de monetario y no monetario. ¿Qué significa? Tiene que ver con la noción de contraparte, ¿no es cierto? Puede haber cuestiones que yo aplico al proyecto, que son, por ejemplo, aportes de la comunidad, una donación de un actor, cualquier otra cuestión que yo involucre, que forma parte del proyecto, yo lo puedo mensurar, darle un valor, ponerle un precio, pero lo expreso como no monetario. ¿Esto qué significa? Que no es que le voy a pedir al financiante, supónganse, o que a lo mejor yo tengo un monto, que es una partida presupuestaria que me ha asignado un ministerio, y tengo solo ese límite de gasto. Lo mismo yo puedo asignarme un valor dinerario, pero yo tengo en claro que no es un monto que lo voy a estar gastando del monto de financiamiento que tengo disponible, pero aporta al proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomando literales estos valores, en esta actividad el recurso monetario involucrado es de 290, pero hay un aporte no monetario de 120. Entonces, en este caso, estamos viendo que si yo sumo estas dos cantidades, esta actividad va a involucrar más recursos que lo que hay acá, pero una parte sale de una cuestión no monetaria, que entra, por ejemplo, el trabajo voluntario, trabajo llevado adelante por la misma comunidad, el uso de recursos como infraestructuras que puede poner la comunidad al servicio del proyecto, que ejemplo por excelencia son los salones para llevar adelante reuniones, talleres de capacitación. Entonces, ¿qué significa? Si yo no lo tuviese, tomemos el ejemplo del salón, si yo no lo tuviese ese salón y quiero hacer una actividad que para hacerla necesite contar con un salón, ¿de dónde lo obtengo? O tengo que alquilar uno, por ejemplo. Entonces ahí sí voy a necesitar un recurso monetario, voy a tener que gastar dinero en alquilar un salón para llevar adelante mis actividades, por ejemplo. Entonces voy a tener que contemplar en mi presupuesto un monto de dinero para alquilar un salón de tantos metros cuadrados por tantos meses. Que si a lo mejor lo aporta a la comunidad, yo me ahorro, entre comillas, ese gasto monetario, pero lo tengo en cuenta en el costo del proyecto, porque si no lo tendría que estar pagando. Lo mismo con trabajo voluntario, como decía recién, o con todas estas cuestiones. Acá a eso refiere esta distinción de monetario y no monetario. Y por último, aquí los compañeros le llamaron observaciones, pero que intuitivamente lo que han querido decir acá, haciendo como una crítica de mejora, ¿no? A este instrumento, quizás qué actores participan. O sea, se han creado, este instrumento es bastante ambicioso, ¿no? Porque fíjense, en una sola planilla, la cantidad de cosas que me cuenta, pero al mismo tiempo la cantidad de orden que me aporta a la lectura del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí, al final, al sumar, voy sumando. Tengo el monto de cada actividad, monetario y no monetario, que tengo aquí abajo. El total de la meta 1. La meta 1.1 del objetivo 1,
acá yo puedo saber exactamente el valor monetario y no monetario que involucra. Si aplico este mismo instrumento a la meta 1, 2, es decir, la segunda meta del primer objetivo, y aplico la misma lógica que vimos antes, de la misma manera voy a tener el costo de la meta número 2 y, por ejemplo, el costo de la meta número 3. ¿Sí? En este caso había 3 metas para el primer objetivo. Cuando llegaron acá estos compañeros se dieron con que podían sumar y saber el costo monetario y no monetario del objetivo número 1. De la misma manera, usando el mismo instrumento, desarrollan el objetivo particular número 2 y el objetivo particular número 3. ¿Y esto a qué nos puede llevar? A que, por ejemplo, yo llegue al final de esta desagregación a mostrar una planilla de resumen similar a esta, insisto, tomada de manera textual del trabajo de los compañeros, donde hablan resumen del presupuesto por objetivo particular. Entonces aquí usan nuevamente esta cuestión visual cromática. El objetivo 1 tiene este valor monetario y este valor no monetario. El objetivo particular, de la misma manera, el número 2, y el objetivo particular número 3. Al sumar en manera vertical, estos compañeros que encuentran que tienen un monto del valor monetario del total del proyecto y del valor no monetario. Y al sumar estos dos valores, hablan del costo total del proyecto. Es decir, que el costo del proyecto no es solamente los recursos monetarios que involucro, sino también los no monetarios o que podrían ser también la contraparte del proyecto. Y ese es el valor real de recursos que va a involucrar. Desde ya que el proyecto de estos compañeros se complementaba con otros instrumentos, un diagrama de Gantt y una serie de cuadros más similares, pero nos parecía interesante rescatar y mostrarles este cuadro, ¿sí? Este ejemplo. Entonces, como para hacer una síntesis de esta cuestión, el eje económico-financiero, como aclarábamos en la primera diapositiva, es uno de los 3 ejes que hacen a poder tener una visión integral de un proyecto de hábitat. Poder llevar adelante una administración de los recursos apoyándonos en instrumentos que nos den claridad y orden, va a aportar a la coherencia y a la consistencia interna del proyecto y me va a permitir luego, imaginando que este proyecto se financia y sale adelante, yo apoyándome en estos instrumentos voy a poder avanzar en la planificación operativa que lleve adelante y voy a tener una claridad de qué cosas hay que ir haciendo, en qué momento y qué recursos va a involucrar. ¿Sí? Así que bueno, de esta manera les dejamos aquí planteada este tema para que se apoyen en estos instrumentos y puedan usar los mismos o crear los propios, pero que puedan mostrar cómo van a articular los recursos necesarios para poder resolver el caso planteado en la intro. ¿Sí? Así que hasta aquí llegamos con este tema. Les agradezco la atención si han visto este video y les dejo un saludo.